Bueno, continuando con lo que es soluciones amortiguadoras, o también denominado buffer, habíamos dicho en un video que el buffer es una solución amortiguadora de pH que lo que hace es amortiguar un cambio de pH ante la formación o el agregado de un ácido o de una base. ¿Qué quiere decir esto? Digamos? Si se forma o se agrega una determinada cantidad de ácido, una determinada cantidad de base, la presencia de la solución buffer lo que hace es amortiguar ese cambio de pH. Evitar de que sea un salto grande, que sea un cambio brusco. Para eso tenemos varios tipos de buffer, dependiendo de cómo estén formados. Y además, muchos buffers dependen del pH en el que regulan. Tenemos buffer ácidos, es decir, que regulan pHs que están por debajo de 7. Y tenemos buffer alcalinos o básicos que regulan pHs por arriba de 7. En un ejemplo vimos el desarrollo de un buffer que estaba formado por el ácido acético y el hidróxido de sodio. Ese es un buffer que regula alrededor de 4 y pico aproximadamente el pH. Bueno, ahora vamos a ver uno que es alcalino o básico, que es el caso del buffer que se forma a partir de el amoníaco, que es una base débil, con el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Bueno, como dijimos recién, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y el amoníaco es una base débil. ¿Qué es lo que significa esto? Supongamos que mezclamos 10 moles de amoníaco, que es una base débil, 10 moles no, 10 milimoles. Lo mezclamos con 6 milimoles de ácido. ...10 milimoles del amoníaco, que es la base débil, con 6 milimoles del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Lo que va a ocurrir es que se va a neutralizar el ácido con la base. Los 6 milimoles del ácido se van a neutralizar con 6 milimoles de la base débil. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a formar 6 milimoles de sal. La sal que se va a formar es cloruro de amonio. Exactamente se van a formar 6 milimoles. ¿Por qué? Porque los 6 milimoles del ácido reaccionan completamente, para quedar en cero, con 6 milimoles del amoníaco, quedando amoníaco 4. Entonces nos va a quedar un buffer que va a estar formado por 6 milimoles de la sal cloruro de amonio con 4 milimoles de la base débil amoníaco. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo primero voy a calcular el pH, no el pH, me voy a calcular el pOH. ¿Por qué pOH? Porque acá voy a tener un exceso de base débil. Entonces voy a tener un buffer que es básico, que va a regular en un rango básico. Por eso voy a tener que utilizar, por un lado, la constante básica del amoníaco, y por otro lado voy a tener que utilizar el valor de pOH. Entonces, ¿cómo hago para calcular el pOH de este buffer? Utilizo la fórmula que ya conocemos, que se llama ecuación de Henderson, que es pOH es igual a pKb. pKb es el menos logaritmo de la constante básica de la base débil, es decir, del amoníaco. El pKb del amoníaco. Más el logaritmo de la concentración de la sal dividido la concentración de la base. Repito nuevamente, digamos, como estamos en un volumen que es igual para ambos, o sea, tanto para la base como para la sal, en ese caso no se usa concentración, porque en ambos casos sería moles dividido volumen. Entonces se puede simplificar el volumen, que es el mismo arriba y abajo. Entonces pongo
cantidad de moles dividido cantidad de moles del otro. Que en este caso voy a utilizar la unidad de milimoles. Generalmente en buffer se utiliza mucho milimoles. Milimoles es porque para evitar usar una concentración con demasiados ceros adelante, se multiplica por 1000 y se lleva a milimoles. Bueno, esta es la fórmula de Henderson. El pKb del amoníaco, lo pueden buscar por internet o en el libro, es 4,74. Más, bueno, el logaritmo de la sal dividido la base. La sal es el cloruro de amonio. Esta es la sal. El cloruro de amonio. Y nosotros sabemos que cloruro de amonio tenemos 6 milimoles. Y la base es esta, el amoníaco. El amoníaco, sabemos que tenemos acá 4 milimoles. Por lo tanto, hago la cuenta. Acá tengo la calculadora. 6 dividido 4. Hago el logaritmo. Me da el resultado de todo esto. A esto lo sumo a 4,74. Me da 4,92. Entonces pongo acá pOH 4,92. ¿Por qué uso pOH? Bueno, eso lo dijimos, porque es un buffer alcalino de este tipo. Porque tiene un exceso de base sobre la sal. ¿También? El que está en exceso es la base débil. Bueno, saco pH. Si lo quiero pasar a pH es muy sencillo. Hago la cuenta 14 menos 4,92 y me da el pH. Que me va a dar por arriba de 7, porque obviamente es alcalino. Bueno, ahí lo pueden copiar si tienen en su casa, si no ponen stop el video. Dijimos entonces que los buffers eran soluciones reguladoras que amortiguaban el pH. Es decir, amortiguan los cambios. Si yo agrego un ácido o una base, el pH va a variar, pero el salto va a ser mucho menor que si no estuviese el buffer, si hubiese agua sola. Entonces, fíjense algo. Supongamos que yo a este buffer le agrego una determinada cantidad de ácido. Vamos a poner... Le agrego 2 milimoles de ácido nítrico, que es un ácido fuerte. ¿De dónde viene, cómo sé los moles de ácido que se agregan o de base? Porque normalmente en los problemas nos dan la concentración del ácido y nos dan el volumen. Entonces, multiplicando el volumen por la molaridad puedo sacar la cantidad de moles. Porque recuerden esta fórmula. La molaridad es igual a los números de moles dividido el volumen. Entonces, si yo sé la molaridad de una solución y sé el volumen que se agrega, multiplico volumen por molaridad y saco la cantidad de moles. Si la concentración no me la da en molaridad, me la da en otro tipo de unidad como porcentaje peso en peso, porcentaje peso sobre volumen, bueno, tengo que hacer los cálculos necesarios para sacar la molaridad primero y una vez que tenga la molaridad lo multiplico por el volumen y de esa manera saco la cantidad de moles. Todo esto es si el ejercicio no nos da la cantidad de moles, que es lo que suele pasar a veces. El problema se complica un poco y no nos dan directamente la cantidad de moles. Nos dan la concentración y el volumen para que hagamos el cálculo. Ahí se me cayó la tapa del fibrón. Por lo tanto, yo lo voy a borrar esto. Me dice que se agrega 2 milimoles de ácido nítrico. ¿Qué significa esto? Si yo le agrego ácido, acuérdense siempre, el ácido reacciona contra la base. O la base contra el ácido, es decir, va contra lo opuesto. Entonces, fíjense acá. Yo tengo... La sal es el cloruro de amonio. Es igual a 6 milimoles. Está acá el dato. Y la base, que es el amoníaco, tengo 4 milimoles. Bueno, fíjense esto. Si yo agrego ácido,
el ácido va a reaccionar contra la base. Entonces, acá se lo voy a restar. Había dicho cuánto, 2 milimoles. Le resto 2 milimoles de ácido. Mientras que a la sal se le va a sumar, porque los 2 milimoles que resto de la base se combinan con el ácido y me van a formar sal. En realidad yo acá cometí un error, dije ácido nítrico, en realidad es ácido clorhídrico. Corríjanlo ahí, o sea, fue un error mío. Entonces, porque si no en realidad se me va a formar una mezcla con nitrato de amonio. ¿Ven? Porque es el nitrato del ácido va a reaccionar. Por eso olvídense. Supongamos que es ácido clorhídrico. Acá le voy a sumar 2 milimoles de ácido. Lo que me va a dar es lo siguiente. De base, en lugar de tener 4 milimoles, ahora voy a tener 2 milimoles de base. Es decir, voy a tener menos base. Y de sal voy a tener más, porque se le va a sumar. O sea, el ácido va a reaccionar con la base y van a formar sal. Entonces voy a tener 8 milimoles de sal. Por ende, tengo que volver a hacer la cuenta y me va a dar un pH distinto. En este caso, el pH debería aumentar. Bueno, vamos a ver cómo da. pH es igual a 4.74, que es el pKb, más logaritmo de la concentración de la sal, que es 8 milimoles, dividido la de la base, que es 2 milimoles. Hago 8 dividido 2, hago el logaritmo, más 4.74, me da 5,34. Igual al pH. Fíjense que aumentó el pH. ¿Está bien? Porque agregué 2 milimoles de ácido. De un ácido fuerte. Inicialmente había dicho ácido nítrico, en realidad mejor pongan ácido clorhídrico, que sería lo correcto porque es el mismo. Si no, nos vamos a marear. ¿Qué pasa acá? Al agregar ácido, altero la relación entre la sal y la base. ¿Ven que la alteré? Por ende, el pH va a subir. ¿Está bien? Sube porque es pH. ¿Está bien? Si hubiese sido pH, tenía que bajar, porque acuérdense que el pH cuanto más bajo, más ácido es. Bueno, ¿ven? El pH original es 4,92. Después de agregar 2 milimoles de un ácido fuerte, me sube de 4,92 a 5,34. Sube. Acá sucede lo contrario que en el ejemplo que había hecho en el otro video. Acá sube porque es el pH, ¿tá? No es el pH. Es al revés, va al revés. Piensen que si esto lo paso a pH, en realidad va a bajar cuando le resto a los 14. Quizás es medio trabalengua, ¿no? Se traba un poco, pero si esto lo hacen en su casa con papel y hacen las cuentas, lo van a entender mejor. Practicando y haciendo las cuentas. Ahora, ¿qué ocurre si en lugar de un ácido agrego una base? Fíjense, acá había subido. Si agrego una base, el pH va a bajar. Y es lo lógico, porque un pH más cercano a 0 significa que es más básico. pOH, no pH. Bueno, esto lo borro. Supongamos que agrego 2 milimoles de una base fuerte, hidróxido de sodio. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. La base no va a reaccionar contra la base amoníaco, porque son de la misma tipo de compuesto, la misma familia. No va a reaccionar entre sí. Va a reaccionar contra la sal, que entre las dos opciones es lo más ácido que tiene enfrente. La base no es opuesta.
Entonces, si yo agrego 2 milimoles de una base, anteriormente era ácido, ahora es base. Lo que va a ocurrir, a la base se le va a sumar 2 milimoles de hidróxidos. Mientras que contra el ácido, contra la sal le voy a restar. Le va a contrarrestar. Por ende, ahora al agregar 2 milimoles de una base fuerte, voy a alterar las relaciones, pero las voy a alterar de otra manera. Acá voy a tener menos sal, voy a tener 4 milimoles de sal. Y voy a tener más base, voy a tener 6. Lo que hay que hacer es volver a hacer la cuenta. pOH es igual a pKb más logaritmo de la concentración de la sal dividido la base. La sal es 4 milimoles arriba y abajo la base es 6 milimoles. ¿Bien? La sal es el cloruro de amonio. Y la base es el amoníaco. Y este es el pKb del amoníaco. Bueno, hago las cuentas. Ahí voy a hacer con la calculadora. (4 dividido 6). Hago el logaritmo. Me da menos 0,176 más 4,74. Me da 4,56. El nuevo pOH. Bueno, fíjense cómo lo hice bajar. Es decir, el buffer va a tener un pH determinado, que va a depender de su constante, siempre, es fundamental, siempre el pH de un buffer depende principalmente de su constante, del componente débil. Y por otro lado va a depender de la relación entre la sal y la base, o entre la sal y el ácido, depende de qué tipo de buffer sea. Ahora, a partir de ahí, yo calculo el pH, o el pOH, en este caso es pOH. Me da un valor determinado. Si agrego un ácido o agrego una base, este valor va a variar. Va a subir o va a bajar. Teniendo en cuenta qué tipo de compuesto es también. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen, así lo aclaramos. Y ya termino con buffer. Como les decía, un buffer es una solución amortiguadora, que lo que hace es amortiguar los cambios de pH. Pero eso no significa que se va a mantener inerte. O sea, ¿y cuándo necesito buffer? Bueno, muchos productos alimenticios contienen buffer en su solución. Muchos medicamentos también contienen soluciones buffer. Nuestras células tienen buffer naturales que son buffer de fosfatos. ¿Y qué hacen estos buffers? Digamos, son sistemas que lo que hacen es tratar de mantener el pH dentro de un rango. Es decir, ante un cambio que puede llegar a haber, por ejemplo, una persona que sale a correr y genera dióxido de carbono, genera ácido láctico, ¿qué pasa? Los buffers naturales del cuerpo logran evitar que haya un cambio muy brusco en el pH de la célula, para tratar de mantenerla siempre dentro del rango fisiológico normal y evitar un daño perjudicial para la célula. Bueno, eso hacen los buffers, así como lo hacen en el organismo la célula, lo hacen en un producto alimenticio o en un producto, en un medicamento. Tratan de mantener el pH dentro de un rango, evitando que se dispare para arriba o para abajo. Eso es porque amortiguan. Entonces, vamos a entender un poquito. Si yo tengo un buffer que está formado por un ácido débil y una base fuerte, ¿qué pasa? El que tengo que tener exceso siempre es el débil, ¿tá? Si no, no es buffer. Yo tengo un exceso de ácido débil sobre la base fuerte. Este buffer, de todos modos, va a tener un pH ácido, ¿tá?
Y siempre va a estar más o menos cercano a la constante ácida del ácido débil. Cercano, no igual, pero sí cercano, al pKa del ácido débil que lo forma. Si es ácido acético o sea cual sea. Bueno, entonces, si yo le agrego ácido a este buffer, más ácido, lo que va a pasar es que el pH va a bajar. ¿Está bien? Al agregarle ácido, el pH va a bajar. Pero va a bajar menos que si se le agrega la misma cantidad de ácido a un recipiente que tiene agua sola. ¿Está bien? En el agua va a ser un cambio, un descenso mucho más grande, más amplio y más brusco. Acá va a ser un descenso mucho de menor amplitud y va a ser más suave. Y si le agrego una base, va a aumentar el pH. Si le agrego base, el pH va a aumentar. ¿Está bien? Bueno, ese sería el caso que vimos en el video anterior, o sea, un video que hice antes de este, que era sobre un buffer ácido. Ahora, ¿qué pasa si el buffer está formado como el de recién? Estaba formado por un ácido fuerte, que está en menor proporción, y una base débil, que es la que está en mayor proporción. Ahí, primero que no voy a poder calcular directamente el pH. Lo que voy a calcular primero es el pOH. Y va a ser un pOH menor a 7. pOH, no pH. ¿Ven? Siempre va a estar cercano, un valor cercano, al pKb de la base débil. Siempre cuando se arma un buffer o se elige un buffer, siempre se trata de elegir un buffer que su pK o su pKb estén cercanas al pH que yo quiero regular. Si no, pierde capacidad reguladora y no me sirve. Bueno, si yo le agrego, a este caso, le agrego un ácido, más ácido, como este es pOH, el pH va al revés, al agregarle ácido el pOH va a subir, como hicimos recién en el ejercicio. Porque el pOH, cuanto más alto es menos básico. Y cuanto más bajo es, más básico. ¿Ven que va al revés? ¿Por qué? Porque es pOH, por eso va al revés. En el que, si yo después lo paso a pH, van a ver que va a ir en el mismo sentido que el caso de arriba. Mientras que, si yo le agrego una base, va a descender el pOH. Bueno, esto sería algo básico de lo que pasa con los buffers. Y recordá, bueno, si tenés tiempo ahí, buscá en internet, buscá información, vas a ver que hay muchos buffers, hay de uso industrial, se utilizan para muchas cosas los buffers, también están los buffers biológicos, y cumplen una función muy importante, porque lo que hace el buffer es, ante un cambio, por ejemplo, evita que el pH se dispare para arriba o para abajo, lo mantiene siempre dentro de un rango. Y eso lo logra gracias a su mecanismo de amortiguación, reaccionando. Bueno, gracias por tu atención y bueno, nos vemos en la próxima.